En México, los antojitos representan el espíritu de las calles, el centro de las plazas y el aroma de las reuniones en casa. Estas exquisiteces, surgidas en mercados, fondas y fogones hogareños, iban más allá de ser solo alimento. Eran instantes de felicidad, inventiva y costumbres que animaban las tardes y noches mexicanas. Desde las eras prehispánicas hasta las décadas doradas del siglo XX, los antojitos narraban relatos de regiones, grupos sociales y manos hábiles que convertían lo básico en algo excepcional. Sin embargo, el avance del tiempo, el crecimiento urbano y la invasión de la comida rápida han marginado muchos de estos joyas gastronómicas. Hoy te invitamos a un recorrido lleno de nostalgia para rescatar 15 antojitos mexicanos tradicionales que casi nadie cocina ya. Desde mordiscos modestos hasta elaboraciones ingeniosas, cada uno preserva un fragmento de la historia mexicana. Permanece hasta el cierre, ya que uno de estos antojitos está volviendo con ímpetu a las cocinas actuales, ganando adeptos con su gusto ancestral. Prepárate para un banquete de memorias y aromas. 1. Tacos de acosiles. El crunch de los lagos. En el Valle de México, los tacos de acosiles eran un bocadillo destacado en los años 50. Los acosiles, diminutos cangrejos de río, se asaban con sal y ajo, se envolvían en tortillas de maíz frescas y se complementaban con una salsa hecha en molcajete de tomate y chile serrano. Su consistencia crocante y sabor a tierra eran un placer. Habituales en mercados como Xochimilco, estos tacos se extinguieron con la polución de los lagos y la preferencia por proteínas más usuales. Su origen prehispánico aún rememora las tardes junto a las chinampas. 2. Garnachas de sesos. El mordisco valiente de Veracruz. En las costas veracruzanas, las garnachas de sesos eran un antojito común en los años 60. Tortillas pequeñas de maíz se freían hasta quedar crujientes, se cubrían con sesos de res estofados con cebolla y chile verde, y se finalizaban con una salsa de tomate y un poco de crema. Su gusto cremoso y picante era ideal para las noches jarochas. El rechazo a los sesos y la inclinación por rellenos como pollo los marginaron, pero su abundancia aún recuerda a las fondas veracruzanas. 3. Sopes de tuétano. El deleite rústico del centro. En el centro del país, los sopes de tuétano eran un antojito lujoso en los años 50. La base de maíz grueso se untaba con frijoles refritos y se coronaba con tuétano asado, sazonado con sal, limón y salsa de chile morita. Su cremosidad y crunch eran un lujo popular. La preferencia por carnes magras en dietas urbanas los desplazó, pero chefs contemporáneos los han revivido como emblema de la gastronomía refinada mexicana. 4. Huaraches de nopal. La opción saludable del Bajío. En Guanajuato y Querétaro, los huaraches de nopal eran un antojito ingenioso en los años 60. Un nopal asado servía de base, cubierto con frijoles ligeros, queso panela, salsa y proteína magra como pollo. Era fresco, nutritivo y fibroso. Su visibilidad se redujo ante versiones de masa, pero aún se encuentra en mercados orgánicos y veganos. 5. Picadas veracruzanas. El untado del Golfo. En Veracruz, las picadas eran un bocadillo único en los años 50. Tortillas gruesas se pinzaban y hundían en el centro, untadas con grasa de puerco y salsa roja o verde. Se terminaban con queso cotija y cebolla. La sustitución de grasa por aceites vegetales empobreció su sabor, pero su contraste aún evoca portales y mercados. 6. Panuchos de hoja santa. El aroma herbal de Yucatán. En la península yucateca, los panuchos de hoja santa eran un antojito fragante en los años 60. Tortillas rellenas de frijoles se freían y cubrían con pollo, lechuga y salsa con hoja santa. Su aroma anisado era distintivo. La preferencia por panuchos simples los relegó, pero su esencia herbal persiste en cocinas tradicionales. 7. Tlacoyos de habas. El bocado prehispánico. En el altiplano central, los tlacoyos de habas eran un antojito ancestral en los años 50. Masa de maíz se rellenaba con habas molidas, se cocía en comal y se adornaba con nopales, queso y salsa. Su textura densa era saciante. La inclinación por rellenos de frijol los marginó, pero su simplicidad aún representa la cocina indígena. 8. Tostadas de pata en vinagre. El picante de las fondas.
En el centro de México, las tostadas de pata en vinagre eran un clásico en los años 60. La pata de vaca se cocía gelatinosa y se marinaba en escabeche con cebolla, zanahoria y chiles. Se servía sobre tostadas con lechuga y queso. El tiempo de preparación las confinó a nichos, pero su agridulce aún evoca mercados. 9. Machaca con huevo. El desayuno norteño. En el norte ganadero, la machaca con huevo era un antojito energético en los años 50. Carne seca de res se hidrataba, se mezclaba con huevos, cebolla y chile, y se servía en tortillas de harina. Su secado tradicional se industrializó, haciendo la versión casera rara, pero su terroso aún recuerda jornaleros. 10. Enfrijoladas con chicharrón. El consuelo oaxaqueño. En Oaxaca, las enfrijoladas con chicharrón eran un antojito reconfortante en los años 60. Tortillas se bañaban en salsa de frijol negro con chipotle, rellenas de queso o pollo, y adornadas con chicharrón crujiente. El proceso de moler frijoles las desplazó, pero su contraste blando crujiente persiste. 11. Tamales colados de Yucatán. La suavidad sedosa. En Yucatán, los tamales colados eran un lujo en los años 50. Masa filtrada se rellenaba con pollo en achiote, envuelta en hoja de plátano y vaporizada. El filtrado laborioso los hizo escasos, pero su textura terciopelada aún es un tesoro regional. 12. Tacos de canasta con adobo. El sudor de las calles. En Tlaxcala, los tacos de canasta con adobo eran un antojito móvil en los años 60. Tortillas se mojaban en grasa de chile, se rellenaban con adobo y se sudaban en canasta para suavizarse. La comercialización simplificó su ritual, pero su humedad aún evoca vendedores ambulantes. 13. Tlacoyos de alberjón. La herencia rural. En Morelos y Guerrero, los tlacoyos de alberjón eran un bocadillo alimenticio en los años 50. Alberjones molidos con chile se rellenaban en masa de maíz y se cocían en comal, con salsa verde y queso. Raíces prehispánicas se perdieron ante versiones de frijol, pero su sabor aún resuena en cocinas campesinas. 14. Tostadas de pata de puerco. El clásico de los tianguis. En mercados de la Ciudad de México, las tostadas de pata de puerco eran icónicas en los años 60. Pata tierna marinada en vinagre con especias se servía sobre tostadas con lechuga y salsa picante. Su adictivo agridulce se opacó ante opciones de pollo, pero su frescura recuerda tianguis capitalinos. 15. Tamales de chapulines. El regreso oaxaqueño. En Oaxaca, los tamales de chapulines eran un antojito ritual en los años 50. Chapulines tostados con ajo se guisaban con salsa de chile costeño, envueltos en masa dentro de hojas de plátano. El rechazo a insectos los extinguió, pero chefs oaxaqueños recientes los reviven en mercados y restaurantes como tesoro prehispánico. Su vuelta cautiva gustos y trae chapulines de nuevo a mesas mexicanas. Estos 15 antojitos mexicanos tradicionales no eran mero alimento, eran instantes de convivencia, inventiva y pasión por la calle y las costumbres. Desde los tacos crocantes de Lagos hasta tamales rituales de Oaxaca, cada mordisco narra una historia mexicana. Si este recorrido te generó un deseo, una memoria o el interés por recrear estos aromas, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Sabías de alguno de estos antojitos? ¿Cuál te gustaría experimentar en tu hogar? Nos vemos en la próxima plaza repleta de nostalgia, porque en México cada antojito es un trozo de nuestra esencia.